Seminario Fundamentos de Ética Profesional. Hasta aquí hemos visto que el papel de la voluntad es realmente grande, pero ¿determina ella a los valores ético-morales? Nadie es portador de determinado valor ético-moral por el solo hecho de desearlo. De ser así, la formación de valores de esta zona axiológica o teoría de los valores se reduciría a la formación del deseo de portarlo. Tampoco un individuo es portador de un determinado valor ético-moral porque otro lo desee. De ser así, la formación de valores se reduciría a que el educador o terapeuta desee que el educando o paciente sea portador de los valores que desea formar. Aunque en los valores ético-morales la voluntad juega un papel importantísimo, no los determina. ¿Qué papel juega la valoración en el dominio axiológico analizado? La valoración positiva de los actos incorrectos, desde el punto de vista ético-moral, si es que hay compromiso efectivo con esa valoración, es expresión de que el individuo es portador o potencialmente portador de los antivalores que tipifican esos actos. Aun suponiendo que el individuo nunca haya realizado tal conducta, se ha identificado con ella y esto lo hace potencialmente realizable. Por otro lado, tenemos que la valoración hacia sí mismo, autovaloración, constituye un componente esencial en el dominio de los valores ético-morales a través de su contribución a la autorregulación de la conducta. ¿Determina la conciencia valorativa a los valores ético-morales? La valoración y los sentimientos y emociones que de ella se deriven no pueden tomarse como criterio axiológico, ya que puedo valorar positivamente algo que tiene una significación negativa para la dignidad humana y valorar positivamente una conducta que tipifica antivalores que no conviene, que no le confiere valor. El hecho de que la prostituta valore positivamente la prostitución no convierte a esta práctica en valiosa o positiva, significativa para el ser humano y su dignidad. Los valores ético-morales existen no por el deseo o la valoración de algún sujeto, sino porque algún sujeto es portador de determinadas características de su personalidad que hacen posible tomas de decisiones valiosas desde el punto de vista ético-moral. Alguien es valiente no por el hecho de que otro sujeto o él mismo piense o que lo es o desee serlo, sino por el hecho de que sea portador de motivos organizados en una determinada jerarquía y de actitudes ante elementos de la realidad y de él mismo, de las cuales se derivan con un alto grado de probabilidades actos u omisiones que tipifiquen a ese valor con un determinado contexto. Hasta aquí existen elementos para plantear que los valores ético-morales no son subjetivos, al menos de manera absoluta. Tanto la voluntad como la conciencia valorativa constituyen elementos de los valores ético-morales, pero no los determinan. Nos queda por analizar las posiciones objetivistas y objetivo-subjetivistas. La posición objetivista. Estos valores se dan en una relación sujeto-objeto, contexto social. En una relación de este tipo no es posible, sin caer en el error, obviar la subjetividad del sujeto, por lo que puede decirse que los valores ético-morales no son objetivos, al menos de manera absoluta. La posición objetivo-subjetivista. Los valores ético-morales se manifiestan en la actividad y en esta siempre participa un sujeto que interactúa a través de ella con el objeto. En toda relación sujeto-objeto participan tanto la subjetividad del agente social que él actúa en calidad de sujeto como características del objeto, del propio contexto socio-histórico y de las circunstancias en que esta relación se da. Dado que en este tipo de relación participan factores tanto subjetivos como objetivos, los valores ético-morales tendrán una naturaleza objetivo-subjetiva. Estos valores se dan en una relación constante entre la psiquis del individuo y la realidad objetiva a través de los procesos de objetivación y desobjetivación. Ellos existen como potencialidades a través de elementos del psiquismo y se objetivizan por medio de la actividad, siempre en relación con determinadas exigencias de autorregulación ético-moral, y si bien en la conformación de esta exigencia de autorregulación participan además los elementos objetivos ya analizados, factores subjetivos como son los propios deseos, intereses, conocimientos y afectividad del individuo, esta se le presenta al propio individuo como algo objetivo cuya presencia en el momento actual no depende de su voluntad o conciencia valorativa. La desobjetivación se pone de manifiesto en el dominio de los valores ético-morales, en la interiorización de normas y principios que antes solo regulaban la conducta por presión externa. Este proceso de asimilación no se efectúa de manera mecánica, sino que pasa por el prisma de la propia subjetividad del individuo. El proceso de desobjetivación también se pone de manifiesto en la evaluación de la realidad con la cual interactúa el individuo y que tan necesaria es
para que la conducta sea moralmente valiosa. El orden moral y el orden jurídico, relaciones y diferencias. Mucho se ha dicho y discutido acerca de la relación que guardan los dos campos normativos por excelencia, el orden moral, la moral, y el orden jurídico, el derecho. Aún más en estos tiempos, donde las intersecciones de los temas éticos y el derecho aparecen cotidianamente y en todos lados. Eutanasia, aborto, objeción de conciencia en países militares, pena de muerte, derechos de generaciones futuras, nanotecnología, calentamiento global, genoma humano, etc. Partimos de la suposición de que esos dos órdenes son dos realidades sociales y normativas diferentes cuya interrelación se presenta en el ámbito del deber ser, del orden prescriptivo y cuya diferencia, las más de las veces, se presenta desde diversos campos de observación. Relación de indiferencia. Esta tesis es de aquellos que suponen que entre el derecho y la moral no hay caminos de comunión debido a que el derecho positivo es un campo normativo muy diferente del orden de la moral y que en todo caso cada reino tiene su objeto de estudio o su campo de acción bastante bien definido y muy bien delimitado. En términos coloquiales, valdría decir que lo que es derecho no es moral y viceversa. Lo que atañe a la moral no atañe al derecho. Las bases por las cuales se plantea esta tesis están bien patentes. Immanuel Kant es un buen antecedente. Con él hay que distinguir tres cosas. La primera, que el deber moral se cumple por deber y no por inclinación. La buena voluntad lo es en sí misma y no por las cosas que ella busca, por los fines que se propone. Segunda, que los imperativos como formulaciones de los mandatos de la voluntad son hipotéticos o categóricos. Los primeros, los hipotéticos, hacen referencia a un fin externo a la voluntad, es decir, las normas jurídicas. Y los segundos, los imperativos categóricos, se representan la acción como objetivamente necesaria. Podríamos decir que su fin es la voluntad misma. Serían los valores morales, por excelencia. Además, los primeros podrían ser caracterizados como particulares, heterónomos, las normas jurídicas, basados en principios asertóricos, condicionales. Si Juan Pérez hace esto, la consecuencia jurídica será esta. Renunciables a sus principios y tendencias a la felicidad, cuando los segundos, como universales, autónomos, valores morales, basados en mandatos apodícticos, es decir, necesarios, son irrenunciables a sus imperativos y tendientes a la perfección. Tercera, como consecuencia, en tercer lugar, que hay un orden de la heteronomía y un orden de la autonomía. Heteronomía para las normas jurídicas, autonomía para las normas morales. La obligación moral, como decía Kant, se caracteriza por el motivo de la acción que es la norma misma, mientras exige una conducta interna, posee validez ideal, es autónoma, no exige un cumplimiento obligatorio, es del fuero interno, mientras que en la obligación jurídica el motivo de la acción es un cálculo, un temor a una represalia, a una consecuencia jurídica, una conveniencia adaptativa, es decir, es algo externo a la norma. Es decir, la norma jurídica es heterónoma, se exige el cumplimiento obligatorio de la norma jurídica. Relación de complemento. En la época antigua, principalmente en la del mundo clásico griego, los dos órdenes estaban consolidados. Es casi imposible poder diferenciar la causa de las acciones por el orden moral sin que éstas tengan la misma relevancia jurídica y viceversa. Solo en etapas posteriores al desarrollo de la humanidad, principalmente a partir de la consolidación del positivismo, pudo concebirse que el derecho y la moral fueran dos órdenes diferentes del campo social. Es decir, antes de la antigüedad se complementaba lo moral con lo jurídico.